Hola amigos, sean bienvenidos a este episodio de Mamá Arcoíris, que este es súper mega especial porque tenemos a nuestra primera invitada de lujo. Estoy acá con mi mamá, Rosa Monroy, quien es una súper consteladora, y este podcast es posible gracias a nuestros queridos Rey y Sarita de Bohemian Kingdom, quienes pues son los que producen esta belleza de podcast. Y también estamos aquí gracias a esta casita que se llama Caroline Little House y que en un espacio de esta casita pudimos crear este set tan mágico para hacer este podcast que lo hacemos con tanto amor. Y ahora sí les quiero presentar a esta invitada tan espectacular, una super mamá, artista, Karen Ferreira. Venga, Bienvenida. gracias. De verdad, para mí es un placer tenerte aquí. Debo confesar que planeamos esto hace mucho tiempo. Yo creo que la segunda temporada yo había invitado a Karen, pero ella estaba viajando. Después, cuando volvió, yo había parado las grabaciones y estamos hablando de que todo se da en el momento que tiene que ser. Sí, sí. Y siento que es muy especial que estés aquí porque también sé que tienes una conexión muy, muy bonita con mi mamá y que se han conocido, digamos, en otro espacio como profesionales. Entonces me parece que es doblemente especial. Y además, a pesar de que tú y yo no hemos compartido en tantos espacios, tú eres de esas personas que como que una amiga en común me ha hablado tan bello de ti y al mismo tiempo mi mamá, que es como que siento que te amo, o sea, siento que, ¿sabes? Que te conozco. la foto. Claro. Yo que la quiero abrazar, yo soy Sí. kinestésica. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. de A verdad. ustedes me honra mucho y me pasa lo mismo, bueno, nuestra querida amiga en común Rich, que siempre me habla de Diana, lo máximo. Y además, tú fuiste una de las primeras personas que yo vi cuando llegué a Miami, ¿En porque serio? hicimos un casting juntas, yo no sé si te acuerdas, con Johnny Griffin, claro. ¡Ay, sí! ¿Verdad? ¡Qué locura! 2016, 17 pudo haber sido. Sí, fue de los primeros años. ¿Pero casting de qué? Era para Algo un de, programa, algo de como, sí, para de un programa animación. de animación. Mm, Seguramente yo estaba medio en pánico en ese momento porque a mí la animación nunca ha sido lo Tu que más me gusta. fuerte. Sí. Sí. Y a Rosa, bueno, también la conocí por Rich. sí. Rich me decía, tienes que ir a constelar. Imagínate, en el 2017, cuando yo hacía con ella Bujo Radio. Y bueno, llegué en el momento que ella fue la que me llevó a la constelación. Sí. Yo estaba recordando eso con Diana, que nos conocimos en una constelación y que para mí lo más importante de ese primer encuentro contigo es que, claro, yo soy de otra generación. Entonces, tú llegaste a mi vida a través de Richelle, que es una gran amiga. Que la amamos todos. Exacto, pero también para mí Richelle ha sido como una especie de hija porque es más contemporánea con Diana, o sea, las experiencias que tiene evidentemente no son de mi edad, pues, ¿no? Entonces tú llegas a través de Rich y yo no te conocía como la artista, o sea, simplemente tú llegaste a mí como la mujer que en su humanidad llegaba a mí eh, planteando un tema que era la fertilidad y definitivamente para mí fue muy bonito porque sencillamente desde que te conocí desde el alma, no desde la personalidad, ¿Verdad? ¿no? ¿Cómo te sentiste tú en esa primera oportunidad que... En la primera constelación Ajá. que hice, no, fue espectacular. Yo estaba como muy, yo siempre he sido muy curiosa, a mí me gusta ir, no soy de las que me da como miedo hacer algo. Y claro, Rich me había hablado tan bonito de la constelación, me dice, es que no sabes todo lo que vas a sentir. Y yo segura. Y para mí esa constelación me marcó tanto que me dio una crisis curativa como de 2 semanas de una gripe que recuerdo que era un llanto muy, muy fuerte que había pasado en la historia de mi familia y a mí me marcó mucho. Y después de esa constelación quedé embarazada. O sea, fue que el in vitro, Claro. porque había hecho uno previo, que no había pegado. Y Sí, después de esa constelación, sí. yo te quería preguntar eso, o sea, antes de que tú constelaras la fertilidad, ¿cómo había sido tu proceso? O sea, ¿qué estaba pasando con Karen en su cuerpo, en sus emociones? O sea, ¿qué pasaba con ese querer ser mamá? Había hecho bastante trabajo cuando hacía el retrovisor, hice pues hipnosis, regresiones, estábamos como tratando de buscar desde la biodescodificación qué pasaba con el cuerpo y yo creo que eran miedos. Mm. Siento yo que eran miedos. ¿Y cuánto tiempo fue todo este proceso? 7 años. Buscando a la Sí, familia, sí. 7 años. Y a nivel físico, o sea, con los médicos, o sea, antes de tú constelar esa primera vez, ¿qué te decían? Nadie sabía nada. No había No había. explicación. Sin No había explicación. explicación. O sea, me hacían todos los exámenes y todo estaba en orden. Pero hubo un examen que me hicieron acá en Miami. Me lo hizo
me lo intentó hacer mi ginecóloga y yo me desmayé del dolor. Me dio mucho dolor y es un examen que no debe doler. Wow. Y ella me refirió a fertilidad cuando voy a fertilidad y le digo, mira, me hicieron este examen y no, el doctor como que no le prestó atención y me hicieron 4 inseminaciones y luego de las 4 inseminaciones, que no pasaba nada, cuando voy a España a hacer el in vitro, el doctor me dice, espérate, ¿a ti te hicieron este examen? Y yo que no, yo me desmayé, me dolió. Me dice, es que necesito hacértelo y te lo voy a hacer en quirófano por si acaso tengo que hacer algo. Entonces resulta que yo tenía las paredes del cuello uterino súper cerradas, súper cerradas. Entonces, claro, aquí nadie daba con nada Ujú. y el doctor allá me decía, De una. espérate, No hay manera de que pase no por hay allí. manera de que pase una cámara. No. Y bueno, mi esposo, que es comediante, dice que sus espermatozoides son claustrofóbicos, entonces no podían pasar por el cuello del útero. Y entonces me hicieron una reconstrucción completa del útero. Yo tenía un útero A4, que es un útero en forma de corazón. O sea, ya, Que hay una historia bellísima con eso del corazón. Eso te iba a decir ajá, que qué cuéntame. interesante que tu útero tuviera forma de corazón. Tú sabes que yo tengo una conexión muy fuerte con mi abuela materna. Ujú. Y mi abuela materna, cuando falleció en pandemia, yo no pude ir, pero yo siempre tuve una conexión muy fuerte. En uno de los episodios de Retrovisor, cuando estaba grabando, viene un chico que es medium y él me dice, mira, aquí está alguien que dice que es tu abuela. Y tuvimos una experiencia en ese programa que fue como, What? todo lo que me está diciendo, no hay forma de que él lo sepa. Ujú. O sea, esto es mi abuela. Y tuvimos esa experiencia y luego yo le decía a mi abuela, yo le pedí a mi abuela, le decía, si te quieres aparecer, o sea, si quieres como hacerme Manifestarte. saber, Exacto. manifestarte que estoy aquí, házmelo por medio de un corazón. Entonces yo le hacía en su cumpleaños, a mi abuela y a mi abuelo y a mi otro abuelo, que están fallecidos los tres, les ponía como lo que más les gustaba. A mi abuela le gustaba mucho el vino, entonces yo el día de su cumpleaños, 21 de enero, le pongo una copa de vino. Y siempre le pongo como que la energía de lo que a ella le gustaba. A mi abuelo los chocolates, a mi otro abuelo una torta y tal. Y le pongo ese vino y al día siguiente, cuando me voy a preparar café, ay, yo te puedo pasar esa foto para que la insertes. Por favor. En la cafetera había una mancha de agua, o sea, sí, como un charquito de agua donde se pone la cápsula en forma de corazón, Qué bello. pero Qué perfecto. pesado. Y yo digo, no puede ser. Esto, o sea, fue al día siguiente de que le puse la copa de vino. Ujú. Y luego hice una panqueque y cuando la volteé tenía un corazón perfecto marcado. Yo no le había puesto ninguna marca. Y se me ha pasado en muchas oportunidades temas con los corazones. Y Incluso qué en más España, cuando mágico fui a que haya hacer el sido in así, ¿no? vitro, exacto, en el baño había como cerámicas de puros corazones y era como... Wow, qué increíble. Entonces para mí, cuando el médico me dice, tu útero estaba en forma de corazón, yo le digo, no puede ser. Y Sí. qué bonito que también tú tengas esta apertura de ver todas estas señales, porque Sí. también hay personas que quizás están en automático y no están abiertas a ver estos corazones y saber reconocer que es esa conexión, Es ¿no? que yo pienso que hay que estar muy, muy presente para poder ver las sincronicidades, porque nada es casualidad. Total. O sea, que te vayan apareciendo señales en el camino, pero uno está en automático y a veces no lo ves. Sí, a veces no lo ves. Tú Y sabes tú, que para mí fue muy, muy significativo, disculpa Dianita, después de esa constelación contigo, porque claro, ya había constelado con Rich también su pérdida y como a ella se le manifestaron, o sea, el nacimiento de la niña, Total. y entonces, después mucha gente me buscaba por eso y yo decía, pero, o sea, no entendía dónde estaba esta conexión, pero siento al final como decía tras cámaras de la última chica que vino, que como que en mí, en medio de mi trabajo, hay una conexión muy especial con la maternidad. Y con respecto a ti, Karen, fíjate que tú dices 2017, yo nunca no recordaba en qué fecha tú habías constelado y todo el tiempo que pasó para que Ujú. tú realmente quedaras embarazada, llegaras allá a España, dieras con el tratamiento adecuado. Pero yo nunca perdí la confianza ni la fe de que así sería. Pero es que lo vimos muy claro en el campo, Ujú, ¿verdad? O sea, era como, aquí está tu bebé. y O sea, tú, tu y, bebé y existe. tú en estos 7 años tuviste como dudas, porque fíjate, hay mucha gente que constela de repente y ve claramente va a suceder esto, pero o sea, quieren que sea ya. Yo he estado ahí, yo estaba como que quiero que ya esto se dé. Pero en estos 7 años tuviste momentos que dijiste, no, ya, o sea, voy a tirar la toalla, o sea, esto. No pensé nunca en tirar era raro, porque además Alex también lo sentía. Yo le decía, tú, teníamos la conversación, ¿qué pasa si no pasa? ujú, Porque claro, también tú te desgastas como poniéndole la energía en que vas a ser feliz cuando tengas algo que tú deseas. ujú. Pero no siempre lo que tú deseas es lo que tienes.
Tú siempre tienes lo que necesitas, pero no siempre tienes lo que deseas. Entonces, muchas veces me pasaba en la cabeza y yo hablaba con él y decíamos como que no, bueno, si no pasa, tenemos que ser felices igual, o sea, seguir siendo felices, Claro. Ujú. porque pues si no pasa es por algo. Pero en el fondo los dos decíamos, pero yo tengo la certeza de que sí va a pasar. Sí, La bonito, ¿no? certeza. O Sí. sea, yo decía, yo sé que yo voy a ser mamá. ¿Cuándo? No sé, pero yo siento que sí va a pasar. O sea, como que no hubo nunca en mi cabeza, Un no, había la duda, pero era como como era que un en no el fondo, rotundo. Ujú, ¿sabes? Cuando tú en el fondo sabes algo, ujú, que esa intuición que uno Ajá. dice, ujú. no sabes cómo lo sabes, pero sabes que lo sabes. Yo tenía la certeza y no sabía por qué. ¿Y tú crees, Karen, que en este proceso que viviste fue lo que te llevó precisamente a este camino de crecimiento, de preparación? Porque eh, realmente tú eres una mujer muy preparada. O sea, en la medida que tú y yo nos hemos ido conociendo y que recién compartimos un taller de pareja, o sea, tú eres una mujer que te has preparado en la bioneuroemoción, PNL, en la tanatología. Ujú. Y o sea, eres tan joven, con tanta preparación, tienes ya 5 o 6 años al servicio, Sí. con tus dones y talentos que no son los artísticos, ¿no? Ujú. Que yo le decía eso a mi mamá, Es otra cosa. que me ha pasado contigo diferente, que yo siempre te he conocido también, además de por Rich, como el artista. Claro, Y cuando empiezo a conocer y saber toda esta parte holística tan hermosa que tienes, que es como, wow, o sea, mira todo lo que es ella. sí, y eso fue un encuentro, un choque conmigo misma, de entender, ok, yo puedo hacer esto y puedo hacer esto, y yo me puedo divertir, y yo vengo de disfrazarme ahorita, de disfrazarme, de echar broma, o sea, sí, de echar broma a venir para acá, a sentarme a hablar de la parte terapéutica, es un switch que uno se pasa. Pero sí, al principio yo decía, la gente, ¿cómo va a entender esto? Pero es un proceso que comenzó, y comenzó antes incluso porque claro, yo decía, fue un proceso de 7 años buscando bebé, Ujú. pero los primeros 2 años uno va buscando como, bueno, Si Como pasa, tranquilo. sí, exacto. Ujú, ya yo no me estoy cuidando. O sea, si ujú. pasa, pues que Ya pase. Si al no, principio no lo ves como que hay un problema, o sea, que haya no, una claro. dificultad, simplemente es como, Es- bueno, estamos esperando que suceda, que pase. y siempre te dicen, bueno, date un año y si no Exacto. pasa en un año, pues ahí vemos. Y yo me di 2 años tranquila y allí empecé a hacer las terapias con el retrovisor. Entonces eran todas las semanas haciendo terapias, 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 terapias. Y empecé a estudiar bioneuroemoción y empiezo a estudiar PNL y obviamente cuando paralelo a eso el proceso va pasando y no voy quedando embarazada, entonces claro, cada vez que había que hacer una terapia o algo, este era mi caso, Pero qué ¿sabes? increíble que tú te autoacompañaste a través de tu formación con todo este proceso, ¿no? Sí, ¿sabes qué creo que pasó? Que busqué como herramientas para poder pasarlo de una manera con aceptación. Wow. Y como decía mi profesor Enrique Orbera, lo que dije hace rato, uno siempre tiene lo que necesita, pero no siempre tienes lo que quieres. Y la verdadera fe es tener la certeza de que lo que necesitas es lo que tienes, Ujú, de que lo que quieres posiblemente si no lo estás teniendo es porque no tienes que tenerlo ahorita sí. o no lo vas a tener, pero eso no puede condicionar tu felicidad. Entonces me metí tanto eso en la cabeza que fue bueno, eso fue lo que nos ayudó, porque además es duro, no solamente para uno, sino para la pareja. Claro. ¿Cómo fue el proceso para Alex? Siento que él siempre estuvo como acompañando. O sea, Oh, qué bonito. él siempre, siempre soñó con ser papá. De hecho, cuando descubrimos el tema de mi útero, que también uno tiene altos y bajos, yo le decía, espérate, si el problema soy yo no quiero privarte a ti de ser papá, porque Ujú. sé que es un sueño. Él me decía, pero es que yo quiero ser papá es contigo. Entonces, claro, ahí como, ¿sabes? Como que, bueno, uno también tiene que soltar lo que tienes que soltar, porque dejarlo a la vida, pues no vas a decir tú, bueno, esto es algo de los dos, y si soy yo, soy yo, ¿sabes? Claro, Pero total. fíjate Que qué sería increíble él. también que con respecto al tema de la pareja, es realmente en las buenas y en las malas. Ujú. Sí, no, tal O cual. en las no tan buenas, Bueno, ¿no? pero yo La no quería que opción. me dijera otra cosa, pero yo le di la opción, Esas son todas las claro. preguntas que hacemos las mujeres, así que Claro, no, estás esperando. pero ¿sabes por qué también? Porque, oye, al final, si no Sí. llegara a pasar, yo no quiero sentir culpa o que en algún momento me diga yo quería ser papá y, o sea, no lo pude Claro, y ser. el amor no es egoísta, es como te amo Exactamente. tanto que decido, o sea, te dejo que tú decidas lo que quieres, o sea, si realmente ese es Exacto. tu sueño y qué bonito, yo me imagino que eso también los ha unido, o sea, haber vivido todo este proceso Sí. los ha unido y compenetrado a un nivel, Mucho más, mucho más. De hecho, yo a veces le decía como que, ay, yo no soy la parte ahorita esposa, sino un poquito la parte terapéutica. ¿Cómo te sientes tú? Le decía. Porque también para él era duro. claro. Pero él estaba ahí apoyándome, abrazado. Saber- Muy ¿Y lindo. cómo ve Alex esa parte tuya terapéutica? La admira mucho.
mucho. O sea, mucho me da ganas de llorar. No, ¡Qué belleza! A mí también además me es muy cómico porque son tan Y distintos, ¿no? gracioso, Y, pero él admira mucho. qué Mucho, bello. mucho, mucho. Es lindo, es qué lindo. bueno Sí, ser. él dice o sea, que yo lo ayudo a ver cosas que a veces él no ve. Sí, bueno, y por algo estás en su vida, porque las Sí, parejas somos espejos, ¿no? sí, Y ahora, claro. y una cosa, ahora, bueno, en el momento que ya todo se da y nace tu bebé, o sea, Ujú. ¿qué sentiste? Lo íbamos a hablar allá y dije, no hablemos más Sí, para hablar en es el que, podcast. o sea, porque lo que estábamos hablando antes es obviamente el momento donde conoces a tu primer hijo es como Ujú. lo más espectacular que puedes vivir. Eh, pero en tu caso, que fue algo tan, pero tan deseado, ¿qué sentiste? Bueno, yo estaba asustada, obviamente, porque mi parto no fue fácil. Yo tuve que volver a quirófano, casi me quedo en el quirófano, me tuvieron que transfundir sangre, o sea, fue como un momento de tensión. Alex pensó en algún momento que podía pasar algo y se iba a quedar solo con la bebé. Entonces fue como el entender que yo podía, o sea, como que, ay, era raro. De hecho, la enfermera me trajo la hojita de la depresión postparto y me la Ujú, pasé que cuando puedas llenar esto, ujú. porque yo lloraba. Yo decía, o sea, anoche estuve a punto de pasar a otro plano y no disfrutar la maternidad después, o sea, como que después de llegar hasta aquí, Está la Sí, wow. meta. pero yo no había entendido qué me había pasado, sino que cuando empiezo a leer los chats de la familia, que todos empiezan como a preguntar qué pasó, qué pasó, qué pasó. Entonces yo estaba como En shock. en shock todavía, y tú sabes que cuando a mí me pasan cosas muy, muy grandes, yo no sé si es por protección, mi cerebro como que se Se congela, bloquea. se bloquea y después lo va procesando, como al rato, a los días. Entonces, en el momento en el que yo la vi, yo tengo la imagen espectacular porque además la doctora me decía, ¿la quieres sacar tú? Era cesárea. Mm. Y yo le digo, claro que la quiero sacar. Entonces ellos me bajaron la cortina cuando ya ella sacó la cabecita y los bracitos y yo tengo ese momento en mi cabeza, Ay, qué pero perfecto. La primera vez que leí la carita y yo la saqué y me la monté encima. Qué belleza. Ese momento lo tengo grabado y cuando me la pusieron y sí. empezó a tomar leche, o sea, cuando vi que salió una gota dorada y ella fue como Sí, sí, mágico. sí, eso es. Pero me tardé en procesarlo por eso, por el susto, porque fue como todo raro. De hecho, mi cerebro, hubo unos días que sentía como, ¿ustedes vieron la película Ghost? No. Sí, la de, Patrick sí, Swayze Demi y Moore. Demi Moore. Sí, sí, tú la has visto. Él se muere, o sea, bueno, Ujú, a él lo matan. ujú. Y pasa como un rato y él sigue la vida. Como que, Ah, sí, como claro. Sí, creyendo sí, que sí, está sí, vivo. Ajá, y sí. Sí. después Y se voltea da y se da ajá. cuenta. Yo sentía que posiblemente esto me podía estar pasando esto, que yo quería tanto ser mamá, que cuando ya pasó, eso sí me da muchas ganas de llorar. Wow, es que es muy Yo le fuerte. decía a mi esposo, estoy viva, o sea, estoy viviendo esto, Ujú. o estoy muerta. Y él, ay, coño, va a llorar. Y él me decía, claro Dale que un estás pan seguro. viva, claro que estás viva. Y yo decía, es que no sé si me morí y eran tantas las ganas de ser mamá que seguí como forzándola y no estoy aquí. Él me decía, sí estás. Pero el cerebro, bueno, juega mucho. Wow, Pero fue muy Qué lindo, fue bello. muy lindo. qué No, y experiencia tan. además, lo que hablábamos de, o sea, muchas veces damos por sentado tantas cosas y yo creo Ujú. que como padres, voy a compartir la experiencia que te dije, que a mí me pasó con Noah, que no tiene nada que ver a esta magnitud de lo tuyo, pero mi hijo es súper inquieto, mi segundo hijo, o sea, una cosa que yo me la pasé diciendo, ay, que él es muy travieso, él es muy travieso, muy travieso. Y voy a un evento disfrazada de princesa y hay un niño que está en unas condiciones bien complicadas, muchas discapacidades, no podía caminar y aún así él estaba súper inquieto, súper alegre, se llamaba Noah, yo lo levanté y en ese momento yo dije, no voy a volver a decir que mi hijo se porta mal, que es travieso, porque, o sea, qué bendición que mi hijo pueda estar así. En tu caso, me imagino que nunca das por sentado la maternidad porque es No, como, o sea, el un reconocer que verdadero milagro. exacto. No la doy nunca por sentado y todavía les decía, todavía las veo y es como, de verdad, o sea, de verdad tengo un bebé, de verdad soy mamá. El Día de las Madres era Wow, como, qué sí soy lindo. mamá, o sea, Sí. era como, no sé, es extraño, o sea, es una felicidad, pero como que todavía cuesta creerlo. Bueno, a mi familia le pasa, mi mamá me dice, Sí. ¿quién nos Sí, íbamos a imaginar? no. Mira un bebé gateando en esa casa, o sea, como que, ¿Y de qué manera tantos sientes años. que esta experiencia de la maternidad te ha modificado? Uy, en la aceptación de que la vida es como
de que la vida es como tiene que ser y de que las cosas llegan en el momento que tienen que llegar y no forzar nada. Hacer siempre lo mejor que puedes, que era algo que decíamos. Yo decía, si no vamos a tener un bebé, por lo menos que a mí me quede la satisfacción, eso en tanatología se llama la satisfacción del deber cumplido. Que aunque tengas un duelo por dentro, está la tranquilidad de que hiciste lo que pudiste. O sea, no quedó en mí. Claro. No fue porque yo no hice tal cosa o porque no supe antes tal cosa, sino que bueno, hice lo que podíamos hacer. Y siempre, nunca daba el agradecimiento también, nunca daba por sentado como que los recursos que tenía para los tratamientos, que son costosísimos. Sí, O sea, yo decía, bueno, tener los recursos es para agradecer. sí, sí. Sí. ¿Y cómo sientes que esta nueva vida, pues, como madre, te, te, te cambia la visión de la profesional? No solamente, bueno, la doble profesional, o sea, la profesional artista, la profesional terapeuta. Sí, como que cómo la maternidad sientes que ha modificado todas esas áreas Mm, La ha de la vida. modificado en el punto de darle prioridad a lo que es prioridad. Porque obviamente mi parte terapéutica y mi parte de artística son maravillosas y las amo, pero ahorita mi prioridad es la bebé. Entonces sigo porque también esto es algo que hay que trabajar mucho para no sentir culpa ni de este lado ni de este lado y Total. tener un equilibrio entre los dos y tampoco dedicarte solamente aquí porque entonces allá, o sea, porque entonces también si dejas de hacer lo que amas, que en mi caso tengo la bendición de trabajar en lo que me gusta y en lo que me Total. apasiona, si dejo de un lado por completo esto, te apagas. sí, voy a ser una mamá Sí, espectacular, pero va a haber un punto dentro de mí que no va a estar como Como lleno. pleno. Y lo hablábamos en otro de los episodios que es tan importante también para los niños darles ejemplo. O sea, ella ahorita es una bebé, pero Exactamente. vea que ella crezca y que vea una mamá feliz ujú, ejerciendo lo que le gusta, lo que le apasiona, qué Eso. mejor ejemplo que ese, ¿no? Pero eso también puede generar mucha culpa, porque era dentro de mi cabeza obviamente era, espérate, tú querías tanto ser mamá, detén el mundo 1 año, 2 años, pero luego decía, espérate, pero también lo que yo hago es un show de 1 hora y media. ujú, Total. Entonces, tampoco es que estoy todo el día y es un show de 1 hora y media donde yo estoy como, es que es un equilibrio, porque estoy divirtiéndome, porque realmente en Mañanitas yo me divierto muchísimo. ujú. Y es un ratito en el que Claro. yo me estoy divirtiendo y luego entro en las profundidades terapéuticas y luego entro con mi bebé. Entonces es como que un equilibrio de las tres cosas y me costó porque obviamente generaba culpa porque Claro. con la maternidad nace la culpa, uno tiene culpa siempre todo el tiempo Ay, sí. y hay que Total, trabajarla total. todos los días. Es lo Pero, que más lucha. pero sí, eso, la aceptación, el agradecimiento de que, bueno, y el abrazarme, aprendí a hacerlo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. No, o sea, no, ¿lo puedo hacer mejor? Sí. ¿Estoy buscando herramientas para hacerlo mejor? Sí, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. O sea, no sé, es duro porque además trabajar en redes sociales, lo estábamos hablando también antes del programa, no es fácil Estás y vienen expuesto a decirte constantemente. miles de cosas y es como, espérate, yo Sí, lo estoy haciendo a mi manera. especialmente en la maternidad, o sea, y duele a veces, porque yo digo, Mm. cuando te dicen de repente algo a ti es como, ay, pero cuando ya es algo a tus hijos es como, Sí, No me los toques. sí, no, y que uno también, bueno, tienes las hormonas un rato bien Claro, alborotadas. sí. Entonces, yo, por ejemplo, A mí me arranqué. da risa contigo es que constantemente hablas de tu memoria. Ay, sí. Es que yo no sé Tu si eso memoria regresa, se postparto. vuelve. eh, Porque yo tenía una memoria Pero increíble. eso no le pasa el a todo mommy el brain, mundo. no, el mommy brain es súper real, pero Se me van sí, Pero hay algunas mujeres que no han parido y tienen, tienen mommy tienen brain. ese síntoma. Exacto, exacto. Pero lo bueno es que hay una buena excusa, o sea, si eso es para, o sea, si eso se queda parte de ti, go pregnant. No, Alex me dice, ¿hasta cuándo dura el posparto? Y yo que no se te ocurre hacer esa pregunta. No, me dice por curiosidad, o sea, ¿cuánto dura el mommy brain? O se te va a olvidar todo. Es que han pasado cosas de verdad, o sea, se me olvidan cosas graves. Kelly, que de verdad no te acuerdas y yo no me acuerdo si apagué Y la no le has cocina. preguntado a ChatGPT cuánto tiempo dura. Ya mismo le voy a preguntar a ChatGPT. Pregúntale. O sea, Dile, ¿cuánto dura seguramente el cuánto mommy dura el brain? mommy brain. Para ver. Porque hay gente que dice que puede durar muchos años. Wow. Ay, yo no creo ¿Tú te que, imaginas? no sé. Bueno, es que definitivamente como todo síntoma, dependiendo de la persona, pues no puede tener las mismas características porque quizás vas lanzado también
a otra sintomatología Claro. que no solamente física, sino que ya Mira sabemos lo que que tiene que ver dice. con lo emocional. Con la emoción. Normalmente puede durar hasta 2 años o Sí, más, pero sí. ojo, no es que el cerebro empeore, sino que se reorganiza. Ah, ok. Ah, ¿ves? Es Yo, bueno, yo creo, yo creo que el punto del mommy brain tiene mucho que ver con que tus prioridades cambian. O sea, tú eres Ajá. como una nueva versión, tú, o sea, de repente antes tú no ibas a pensar, bueno, no hago tal proyecto porque quiero estar más tiempo con mi hija, ahora lo tienes que pensar, entonces es como Sí. reestructurar demasiadas cosas, entonces se te olvidan, la otra versión que era se te está como Claro, olvidando, tengo pero otro rol ahora Es mucho, mucha información. muy importante. Pero yo leí una vez que el cerebro como se reorganiza porque le da prioridad al bebé. No se te olvida nada de lo del bebé. ajá, mira lo que dice. Ajá. Es un ajuste adaptativo del cerebro para ayudarte a sobrevivir y proteger a tu cría. Ajá. Aunque puede ser frustrante, muchas mamás reportan ganar más intuición, empatía y capacidad de respuesta emocional. Ajá. Wow, claro, también. Pero se te olvida Sí. otra cosa. Sí, pero nada que ver. Bueno, yo siento que siempre he tenido medio mommy brain, ¿verdad? Incluso antes de ser mamá. Antes de... Pero con mis hijos no sé nada. No se me No se te olvida. olvida nada. Sí. Sí, no, lo de Samantha. O sea, yo tengo como todo listo, pero se me olvidan cosas así como apagar la cocina, por ejemplo. Que es Wow, grave. eso es Entonces le delicado. digo a Alex, Sí. llegó un punto, hubo unos Revisa a tu días, pareja, revisa la cocina, revisa las puertas. revisa todo. Le decía a Alex, necesito que revises las cosas importantes Sí. porque es horrible lo que te voy a decir en este momento, pero no confío en mí. O sea, ahorita no estoy confiando en mí Ay, cabrón. porque puede pasar cosas. O sea, Te siento tan identificada. entonces él y que, ok, Yo me siento sola en el mundo. Oye, yo bueno, eso yo de no buscar- recuerdo que yo haya vivido esas No. cosas, ¿sí? Mami, fue hace No, o sea- ¿cuántos años? Ah, ok. Bueno, pero eso no lo recuerdo. ¿Ves? Mira, todavía lo tengo. Se te quedó Me pegado. quedé pegada, sí. No, de verdad es horrible. O sea, yo tenía mucha memoria para todo, pero creo que es eso, la cantidad de cosas. De Y entonces información, también sí. tengo a Conan que justo cuando Quería hace esa- preguntarte de este tema, de de ese tu tema. sí, de tu perrito, porque esto es un tema que, o sea, yo creo que es súper controversial. El amor que uno siente por sus mascotas. Yo antes de ser mamá, yo tengo dos perritas, pero tenía una perrita que era mi hija. O sea, mi hija Claro. literal, yo la cargaba. ¿Te acuerdas como yo cargaba a Luna? Una cosa impresionante. Sí. Y yo, o sea, yo era de las que me peleaba como que, o sea, yo no voy a amar más a mi hijo que a mi perra. O sea, Claro. obviamente están al mismo nivel. Y Mm. cuando me convertí en mamá, pues me cambió la percepción, no porque dejé de amar a mi perrito, ni ahorita para nada. Amor Es un amor diferente. diferente, pero ¿cómo ha sido para ti esto? Es un amor Que además, distinto. o sea, tú siempre has sido, ustedes han sido como pareja muy Con- conocidos como que son súper con- animal lovers. No, yo lo incluyo en todo, igual. Sin embargo, me he dado cuenta porque siento que para él, Le ha eso afectado, a ¿verdad? él le ha afectado. Sí. Claro, o sea, él pide más atención, él ahora ladra más, y no es porque no se la hemos dado, porque de verdad él está siempre con nosotros, él va para el estudio con nosotros, yo igual lo cargo, le doy cariño, le doy amor, o sea, lo consentimos, yo lo paseo los fines de semana, Alex se queda con Samantha en la mañana, primera hora, y yo salgo con él sola a darle su vuelta a la urbanización, vamos con calma, todos los días lo paseo, nada le ha cambiado a él, él sigue durmiendo en la cama, o sea, todo, Pero sí sientes el pero cambio. él siente, Claro, la presencia de Samantha. o sea, es como, sí, claro. Claro. Del Eso hermano es mayor. bien, Bueno, esas cosas le pasó a Chloe cuando nació Noah. Ella tuvo muchos cambios emocionales que claro, además yo me dediqué muy, pero muy así delicadamente a que ella fuera parte de todo, o sea, que le dieran regalitos cuando llegaran a las visitas, pero sí cambió. O sea, ¿te acuerdas que Sí. pedía mucha más atención en Claro. ciertas cosas? A pesar de que igual se la estábamos dando. claro, pero es herida de hijo mayor. Claro, Entonces el el tema perrito de- también es el hijo mayor. es el hijo mayor. Entonces, fíjate, claro, él estuvo Claro, y era hijo 10 único. años solo, Claro. 10 años solo con Sí. nosotros. Entonces, claro, cuando nace Samantha, pues él empieza, mira lo que pasó. Él cada vez que Samantha estaba en la teta, que es todo el día, él quería que yo también le diera comida a él. Entonces no puede comer todo el día Claro. porque no puede comer todo el día, porque le hace daño. Entonces yo, bueno, un permisito, bueno, un premiecito, bueno, un premiecito, y ahora lo diagnosticaron con diabetes. Y yo no sé si fue la cantidad de premiecitos que comió todo el día, o bueno, o no me voy a echar la culpa tampoco. Sí, También es parte de la edad y todo. Entonces ahora hay que ponerle insulina 2 veces al día, toma 6 pastillas, o sea, yo lo tengo todo el día. Pero estoy fíjate con- que al mismo tiempo ahorita que tú lo dices, veo que ha sido la forma también en seguir, en obtener más atención. Claro, enfermarse. Sí, Y yo estoy, Alex me dice, ¿tú tienes 2 hijos? dos O sea, tú hijos. no, tenemos 2 hijos. Porque sí, claro. Qué fuerte, ¿no? Y lo llevo al Piensa. veterinario un poquitón de veces, por eso en el momento también
decidí dejar Coffee Bar porque era como, tengo a Conan con este diagnóstico, tengo a Samantha, tengo mañanitas, tengo mis terapias, tengo muchas Sí, cosas. Y la gente me decía, pero siéntate a hacer Coffee Bar, es 1 hora y media hablando con tus 2 mejores amigas. sí, verdad. Y claro que la pasaba increíble, divino con las dos, no pasó nada entre nosotros, o sea, todas Claro. felices. Pero es que un programa no es sentarse a hacer un programa 1 hora y media. Claro. Un programa tiene que tener reuniones de tormenta Ujú. de ideas, qué vamos a hacer, hay que grabar contenido extra, hay que hacer Sí, otras cosas. sí. Y Richelle, que es súper fajada, lo estaba haciendo todo y a mí me estaba generando culpabilidad No, Claro. también. y está Y bien Evi por lo que también hemos, estaba editando, entonces yo claro, ay, ¿yo qué hago? Me estoy sentando aquí. sí, por lo que hemos visto también de este principio de la ley del equilibrio, pues Leo, eso. Claro. Y también creo que eso es algo muy valioso y que me gustaría que nos compartieras ese momento donde tuviste que soltar, porque yo creo que en la maternidad, aparte de la culpa, constantemente estamos soltando cosas que nos duele porque también es algo que queremos, algo que nos gusta, pero que lo decidimos porque la maternidad quizás está. Sí. Y porque es el momento de también ver las prioridades. Sí, soltar Coffee Bar a mí me costó mucho. O sea, fue como, Alex me lo venía diciendo. Me decía, yo te siento cargada. Y yo, pero es que es 1 hora y media. No, no es 1 hora y media, es mentira. Porque entonces Sí, en el chat iban proponiendo cosas no, y claro, yo ni veía el chat. O sí, sea, era como, sí. no me daba chance. Y ellas llegaban súper bellas, arregladitas, que también son mamás, pero claro, tenían como que No, la quizás no semana para... tenían tantas actividades como tú. Claro, y yo venía de la mañana de hacer mañanitas, Sí, de darle teta a Samantha, de estar con Samantha a esa 1 hora y media antes del programa, y yo literal soltaba a Samantha así de la teta, pues sentarme a hacer el programa. Entonces, ay, fue rudo porque no lo quería soltar, pero pero también es liberador y eso es importante, saber hasta dónde uno puede dar, cuánto uno puede entregar, porque a veces entregando de más a otros, dejas de entregarte a ti y a tu propia sí, hija. sí, sí, Y, sí. y además es como que restringes el placer de tu aquí y tu ahora, que es el resultado de haber sembrado durante tanto tiempo querer ser madre. Claro. Entonces, si este es el momento, y además Samantha no toda la vida va a tener 6 meses, ni 9 meses, ni un año, ni 2 años. Entonces, Eso, y no me quiero perder sus primeras cosas, perdón que te interrumpa. ajá, O sea, no me quiero perder sus primeras reacciones con algo. ujú, No, entonces decidí que, bueno, hago el programa en la mañana. Samantha igual está en el estudio con Sammy, que es maravillosa. La nana la conocí en una constelación, imagínate tú. sí, Rosy, ¿qué cómo va a hacer ahora que se va tu suegro? Y yo, mira, no sé. Necesito una nana para la semana que viene. Sammy, ¿qué hola? Yo soy nana, vivo cerca del estudio, tengo sí. las mañanas libres. Y yo, ¿qué? ¿Qué, ¿Sabes cómo te dicen que dónde están las letras chiquitas de esto? Porque, y no, se aman. Y Es la que amo y se el la campo amamos. es sabio hasta en eso. Sí. Y qué Mi lindo mamá, que se conocieron desde el alma. claro. Qué bello De eso. hecho, Porque tú no le ella me dejarías presentó tu a hija a alguien de mi cualquiera. familia. Que tú no ¿Perdón? le dejarías tu hija a cualquiera. Entonces, al No. haberla conocido desde ese espacio, Sí, no, total. No, Sammy representó a alguien de mi historia y a alguien importante en esa constelación. Y es como, wow. No. llegó para quedarse. Me No, encanta. sí. Mira, Karen, Súper. y también cómo modificó toda esta historia y la llegada de Sammy a tu relación de pareja. Sí, la dinámica cambia totalmente. Ella duerme con nosotros, que ha cambiado la forma en la crianza. O Ujú, sea, porque la pareja es pareja, pero yo siempre he sido como, y Alex también, como muy promovedores, se puede decir, de que la pareja no debe ser dependiente uno del otro, sino que nos acompañemos a vivir. O sea, que cada uno tenga sus proyectos y nos apoyemos y vayan en conjunto. ujú, Entonces, claro, en el caso de Samantha, Samantha es diferente porque ya es de los dos. O sea, ya es Claro, algo ya que es es el de, proyecto en conjunto. ya es el proyecto que, espérate, no es un proyectico, es el proyecto. Entonces, y es súper bonito porque yo nunca había trabajado con Alex, los dos somos artistas. ¿Y no habían trabajado Nunca juntos? habíamos trabajado juntos. Wow. Y cuando empezamos a hacer mañanitas juntos, porque yo le decía, yo creo que nunca podría trabajar contigo, ni tú conmigo. O sea, porque yo siento que él es bien, él en la casa es como muy relajado, yo tengo como la energía un poco más fuerte en la casa, pero en el trabajo, cuando uno entraba a su estudio, que era en la ujú. casa, cambia la energía. Era su estudio. Él es como el alfa ahí, más, Ok. Ajá, que no es que en la casa no lo sea, pero en el ujú, estudio se siente como más. ujú. Entonces hay como un respeto diferente. Entonces yo le decía, no, yo no quiero, yo no quiero trabajar contigo porque entonces yo no voy a poder tener como que El el control control. de esto. Pero mira que eso nos dio un equilibrio importantísimo. Qué bueno. Porque trabajando juntos,
o sea, en las cosas de la casa, de la comida, de tal, del dinero, de todo, como que yo manejo más la parte esa de la casa y él en el estudio, cuando hacíamos mañanitas, era como que, ok, ¿qué vamos a hacer? Y él era como el que dirigía, el que dirige. Entonces, siento que nos dio equilibrio. Y Yo ese siento que equilibrio, siento que hizo que el yo proyecto tengo una saliera. teoría que los hijos, si tu relación de pareja está muy bien, o sea, las bases están muy bien, los hijos como que van a maximizar la A pareja, fortalecer. van a fortalecer como toda Sí, esa dinámica, porque sí creo que lo mejor, o sea, cuando tienes hijos es como ser un equipo literal en todo, o sea, como que sí, ese es tu proyecto, entonces, sí. ¿cuál es tu fortaleza? Bueno, tú eres bueno en esto, yo hago tal cosa, tú acá, tú lo duermes, yo lo baño, y bueno, siempre uno está como que ensayo y error, porque también de repente en el proceso te das cuenta, mira, no me Claro, funciona tanto esto, encárgate tú acá, claro. y eso ayuda Él, muchísimo. él es muy bueno en organización. Mm. Entonces la pañalera, eso es su territorio ya. Ese es mi territorio. O sea, la pañalera, los cambios de ropa, él la viste en la mañana. O sea, él es el que es. En la mañana ella se despierta, yo cuando la escucho subo corriendo, la saludo. Y luego él se va, le cambia el pañal, la viste, no sé qué, mientras yo voy cocinando. Y qué bonito que tengan eso desde ahora, porque Sí, yo hablándolo con muchísimas amigas mamás, a mí me pasó cuando nació Chloe, yo me volví como, Sí. o sea, claro. De una. Yo lo hago todo, todo. todo yo fue una cosa, y cuando quedó embarazada de Noah, fue una de las primeras conversaciones que tuve con el Charlie, como que mira, esto quiero que cambie, que cambie, que cambie, que tú le des tetero, y él como, bueno, pero o sea, yo no lo hice porque tampoco me dejaste. Y que mande, mande. Nunca Eso, me dejaste nada. Entonces claro, llegó un momento con Chloe que yo era como, pero báñala. Muy Ok, está bien, yo posesiva. la puedo bañar. claro. Bueno, pero haz esto. Ok, y yo me fui dando cuenta como que, ok, pero no, Es que no soy está, yo. pero es que el Soy problema yo. soy yo, porque es que Claro. él no tiene ningún problema. Y Y ni este siquiera fue, la abuelita. no, yo era hasta con, No, yo era como, no, Chloe es yo mía, le. mía, mía, mía. Ella, Era había- cuando ella, yo, ella tenía que, uno, si sabe, estaba medio distraída por ahí, uno agarraba un chichite y Tienes ajá, que ver. porque sí, no la fue, soltaba. fue bastante Fuiste apresiva con él. posesiva, y lo he hablado con muchas mamás que les ha pasado con su primer hijo. Entonces, qué bonito que ustedes, creo que también todo tu crecimiento espiritual, Te o sea, ayuda, todas sus sí. herramientas Puede ser. te han ayudado porque también tengo entendido que es algo así como lo del mommy brain, o sea, como que es un mecanismo de defensa De que que, todo yo. No, fíjate que en los primeros días que yo estaba, yo no sé nada de mi maleta del hospital. sí, Nada. eso queda de adorno total. Porque además a mí me tuvieron que, cuando me meten en quirófano, porque tuve la tonioterina, que es un derrame del útero, no se contrajo, me metieron un globo por dentro para tapar todas las paredes del útero para que dejara de sangrar. Entonces yo no me pude parar en 3 días. Imagínate. Entonces yo no cambié pañal, yo no hice nada. Y él, que nunca había cambiado un pañal en su vida, que nunca había cargado bebé recién nacido, que nunca había hecho, lo hizo todo. Entonces cuando llegamos a la casa, yo le preguntaba y que, ok, ¿Cómo lo espérate, yo he cambiado pañales, pero hace muchos años, ¿cómo? Y él lo tenía ya como todo tan, él es muy bueno jugando Tetris, organizando. Entonces como que cuando vamos de viaje, él es el que tiene como que en lo que es organización, maleta, vaina, no sé qué, él. Y Entonces, sabes claro, se qué ocupa de esas bonito cosas. escucharte hablar así de Alex, porque también yo le comentaba esto a Diana, que hay, o sea, ustedes son fruto de una nueva generación, donde la conciencia se ha expandido y donde el modelo de paternidad es tan hermoso. O sea, que sus hijas puedan tener a sus padres allí presentes, no porque de repente, por ejemplo, tú que tuviste a tu papá y a tu mamá, Ujú, que Diana, que nos tuvo a nosotros, pero un papá en masculino presente emocionalmente, o sea, disponible Eso no emocionalmente. existía antes. Porque ya en mi generación habían papás, como decir, que habían salido del machismo, que colaboraban, pero no estaban del todo disponibles emocionalmente. claro. En cambio, esta nueva generación que representan ustedes, o sea, siento que es como un antes y un después. Donde el hombre Y, se permite ser mucho más vulnerable, ser más, ujú, no es como soy el hombre, soy el que provee, y ya. para el hijo es una delicia, Es bello, porque qué claro. bonito que un hijo pueda de verdad absorber tanto de mamá como de papá. Y, Conectar. y ver a papá vulnerable también, Sí, que es hermoso, porque, sí. no sé, en la niñez uno siempre veía como papá es como Y no es que papá fuerte. cuida solamente siendo el proveedor, sino que también te Ujú, puede cargar, claro. también te puede dormir, Bueno, te puede bañar. mi mamá le decía a mi papá, él le cambió pañales a Samantha, mi Mm. papá, cuando estuvo recién nacida aquí. Y mi mamá le decía, ¿tú llegaste a cambiar el pañal de alguno de ellos? O sea, y él dice, yo creo. Y ella me dice, yo creo que no, porque no era lo que se acostumbraba. Y bueno, Y es muy mi papá, bonito. yo siento que siempre fue un papá muy presente, o sea, pero
de cierta forma igual lo recuerdo más como el que como que llevaba la casa, pero no sentía tanto, o sea, es Él, raro. él conectaba más con ustedes cuando eran pequeñitos, Más porque de verdad que chiquitos. sí, no puedo decir, Gabriel, fue extraordinario Fue increíble. en ayudarme a atenderlos con los pañales o sí, a darles comida, eso. Pero sí, a medida que fueron creciendo, fue más el papá proveedor. Ujú. Y por eso es que digo que qué importante es que ustedes ya están rompiendo. Sí. Pero nosotros comenzamos ese proceso porque en mi generación yo tuve la oportunidad de Eran casos compartir, extraños. O sea, yo me exacto, acuerdo que pero mi Sí, papá te era iba a como, decir, porque el mío no, no. mi papá era el raro, o sea, me sí. acuerdo que mi Pero papá, también mi estaba tío tío, Alex, pero Willy. sí, pero Sí. no era lo común. O Nosotros sea, éramos como un grupito familiar raro, sí, donde yo me estábamos acuerdo que tres mis mujeres que amigas de la teníamos tres escuela, buenos esposos. mis amigas de la escuela era como, o sea, tu papá ¿qué es eso? Porque mi Sí. papá era el que nos buscaba, o sea, íbamos a rumbear, nos Era, buscaba a todas. O sea, iba a ser, claro, el no, lo autobús personal. escolar se quedaba esperándonos afuera, porque no nos iba a dejar solas ahí. Después todas regresamos y llevaba cada una a su casa. Sí, o sea, realmente súper. Era lo raro. Sí, Mi papá estaba, pero era el proveedor totalmente. sí. O sea, no iba para actos de colegio, para ese tipo de cosas. No, mi papá Ah, no, nunca Gabriel, fue. sí. Habría que ver ya cuando sus niñas estén más grandes, ¿no? En qué se diferencia esta generación que han tenido Sí, esta bendición y privilegio, ¿no? sí, De sí. tener hombres más cercanos, más auténticos en su paternidad, ¿no? Evidentemente, esto es algo transgeneracional que poco a poco se ha ido rompiendo y que también las mujeres de hoy día se han dado el permiso de no vivirlo tanto desde el rencor y el juicio, porque también en mi Ujú. época, las mujeres de mi época también eran muy del juicio. O sea, ustedes fueron unos machistas y ahora nosotros ¡sa! Con el látigo. Entonces no es ni una cosa ni la otra. Se van para el otro extremo, es verdad. Sí, entonces de verdad yo admiro mucho la generación de ustedes e incluso la posterior de ustedes porque tengo una hija menor que tiene 23 años y aprendo de ella como mujer con muchas cosas. Claro. Y yo sí creo que definitivamente las nuevas generaciones están en evolución, en crecimiento y que nuestro mundo está siendo un mejor mundo. Sí, sí, la verdad es que sí. Qué bueno que sea la generación de cristal, como la llaman, Ay, total. porque realmente pues están sanando y está bien que se quejen de las cosas que no les gusta, o sea, que no se tengan que callar tantas cosas que muchas veces pasamos los demás, o sea, las otras generaciones, y las sufrimos. Sí. Cargamos un Y montón de cosas. sí, no, Y, es muy bonito. y desde tu experiencia, Karen, ¿qué podrías decirle tú a otras mujeres que han pasado o que están pasando por estas dificultades que tú viviste para lograr el milagro de la maternidad? Wow. Tú sabes que esto lo tuve que trabajar mucho. Como terapeuta era difícil. Yo tengo muchas personas, porque la gente lo que me dice es, a mí me gusta hablar contigo porque yo sé que tú sabes lo que yo estoy sintiendo realmente. O sea, no lo estás viendo desde el profesional y ya, lo Desde que me una puede estar tercera pasando. Pero persona. Sí, lo no, yo viviste. sé que tú viviste en carne propia esto. Yo tuve que trabajar mucho en terapia el tema de la culpa, Ujú. de una gran comunidad que también yo traía, que estábamos todas agarradas de la manito, ya yo no pertenezco a esta comunidad. Wow, Y tuve que trabajar la culpa wow. súper fuerte porque era como, yo sentía como que las estoy dejando atrás y ya no, era como que, pero yo sé lo que sentiste, o sea, yo sé lo que estás sintiendo porque lo sentí, pero ya no lo sientes. Sí. Entonces era como, y lo tuve que trabajar mucho. Sí, qué importante es esto porque eso es parte de Sí. las lealtades que vemos en constelación, Ajá. que entonces te impide el disfrute. Ajá. Entonces era como que sentía como de repente a personas que sé que están buscando bebé, como que comentarles que estaba embarazada me generaba como un poco de culpa y me atajaba y decía, espérate, pero cada quien tiene un camino y no significa que porque tú lo lograste te tienes que sentir culpable de que el Claro, otro y más todavía bien no lo siento que es logró. inspiración, es como si estuvimos Eso. caminando juntas y tú lo lograste, es como yo también tengo la posibilidad de lograrlo. O sea, tú lo sentías desde la culpa, pero yo lo veo desde afuera. Más bien, me imagino que muchas de esa comunidad que te seguía por eso, es como, si ella lo Si logró, ella lo yo lograron, yo también también. lo voy a poder Muchas lograr. me escribían eso y también yo me centraba mucho en lo que yo sentía cuando yo me enteraba de un embarazo. Ujú, Porque era rarísimo, yo nunca me claro. entristecía. Claro. Cuando yo me enteraba de un embarazo, yo decía, sí, o sea, lo sentía como más cerca cada vez.
Ay, qué O bonito, sea, era como que qué se está lindo. acercando mi momento. Sí. Y era como, si alguien más queda embarazada, entonces es más posible que yo quede embarazada. No sé, así funcionaba mi cerebro. Yo decía, sí, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. Se van como cayendo los porcentajes de que no, de la Claro. gente Sí. que no. Entonces yo decía, no, yo en algún momento voy a estar yo en ese lugar. Y lo que siempre les digo es un camino de resistencia total, de paciencia total, de que no hay que apurarlo. Y una de las cosas que a mí me ayudaba también era pensar, mi bebé tiene una fecha de nacimiento, que esa fecha está. Qué lindo. No importa lo que yo haga antes. O sea, yo voy a quedar embarazada 9 meses antes de esa fecha de nacimiento que el bebé ya tiene. Entonces, eso me tranquilizaba. Yo decía, bueno, si no quedé este mes, porque este mes no toca. Y cada vez que me venía el periodo, cada vez el primer día del periodo, yo decía, no me entristecía porque no estaba embarazada, o si me entristecía también Claro. abrazaba esa sensación y luego decía, ok, pero este puede ser el primer día de mi embarazo, entonces no lo voy a vivir triste. Qué bello. Y el día que sí pegamos este in vitro y nace Samantha, el primer día de ese periodo yo le dije a Alex, le dije, este es el primer día del embarazo. Y él dije, es que los hombres no entienden, ¿cómo vas a saber si tienes la regla? Sí. Y dije, porque el primer día del ciclo es el primer día de embarazo. Ujú. No es en el momento en el que quedaste, porque ya todo se empieza a formar Claro. para el embarazo. Y Para cuando el vas al médico te dicen cuál fue tu Tu último día último de regla. periodo, es verdad, esa Y es la primera ese pregunta. día es el que marca. Entonces siempre trataba como de, bueno, yo me voy a tratar de llenar de ilusión, porque la ilusión también ayuda. Qué bello, de verdad. Eres tan hermosa, Karen. Sí, Eres tienes un alma, o sea, estoy así como, wow, qué estás bella. llena de luz. Antes de despedirnos, me encantaría que también nos hablaras de estas terapias que tú haces, cómo si alguien quiere poder acceder a eso, cómo lo pueden hacer. ¿Lo pueden hacer online, presencial? Sí, no, online. Online nada más. Por ahora Es online. que la nueva generación, Claro. esta es la generación de esta que está aquí. No, y hace efecto, bueno, tú que has hecho constelaciones, obviamente las Sí. presenciales, en constelación es muy diferente porque presencial es como otra, Sí. pero online también hace efecto. Muchísimo. Bueno, yo hice online también Sí. contigo. ¿Y en qué consisten tus terapias? Las ¿Cómo mías funcionan? son online totalmente, en la vida del Instagram pueden conseguir para agendar, y yo diría que son como terapias holísticas porque realmente tienen un poquito de todo. Tienen programación neurolingüística, tienen biodescodificación, bioneuroemoción y tienen la tanatología. La tanatología la estudié porque hay cosas en la vida que no vamos a cambiar. Y la bioneuroemoción te encuentra el dónde está esto, ¿Dónde está el origen? dónde está el origen. Y esto está pasando por tal, 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 tal. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Claro. Entonces, hay técnicas que sirven para acompañar, pero hay momentos en los que, ajá, ok, pero esto ya pasó y es una desgracia. No me importa de dónde viene, ¿Cómo el es proceso? cómo lo, Puedo vivir cómo lo esto. llevas. Claro. Entonces, la tanatología es acompañamiento en todo tipo de duelo migratorio, duelo de algo que cambió y te da un poco de pérdida, una pérdida, cualquier pérdida, cualquier pérdida. Entonces, las terapias, la programación neurolingüística es para cambiar información neuronal. Y bueno, yo voy viendo ¿Qué que... necesitas Sí, dar? Exacto. Ay, me exactamente, encanta, qué exactamente. belleza. Pero es una conversación muy linda, muy fluida. Y la verdad, siempre invito a la gente a que nosotros siempre estamos pensando que nos falta. Y esto es muy lindo con el tema de infertilidad. Siempre tenemos un deseo y es maravilloso tener un deseo. Y el querer ser madre es algo que las abrazo en el alma porque sé lo que duele, el querer ser y no poder lograrlo. Sin embargo, siento que a veces se nos olvida mucho agradecer por todo lo que sí tenemos. Y si miras alrededor, así como estábamos hablando al principio de la sincronicidad y de ver los corazoncitos, así como veo los corazoncitos, también buscar de qué agradezco hoy, por qué agradezco hoy. Y eso es un ejercicio muy bonito que hago y les comparto todas las noches. Yo siempre escribo porque agradezco. Y nunca se repite. Porque si se repite, el cerebro descansa y no busca más. Wow. Si no lo repites, el cerebro necesita automáticamente al día siguiente crea como la alerta de, ok, necesito buscar por qué agradezco. Y eso te cambia la vibra.
no te Claro, quejes estás de vibrando en realmente en agradecimiento, agradecimiento. no en queja. Y muchas gracias por ese Sí. ejercicio, Karen, porque si hay algo que hacemos nosotros en este podcast es dejarle siempre una tarea a la gente que nos acompaña, Ujú. que les ayude a sanar, a crecer. Y es bastante interesante y bueno, muy parecido a ti lo que tiene que ver con programación neurolingüística, Lo ¿no? hace. O sea, veo que es una nueva programación Sí. y sí, el agradecimiento es la llave que abre las puertas del amor, de la abundancia, de la paz, de la felicidad, de la calma. Muchas gracias. Te tenemos un obsequio, Karen. Ay, ¿de verdad? Sí, porque queríamos tener un símbolo para darte que refleje eh, lo que tú eres. Eh, para mí tú eres pureza, para mí tú eres alma, tú eres pasión y para mí además es un privilegio haberte conocido y compartir contigo este taller que recién terminó. ¡Qué belleza! Gracias. Es mi color De favorito. verdad, bueno. Y me encanta. Tú sabes que antes no se me daban las orquídeas. Yo compraba y se moría. Yo compraba y se moría siempre. Y de un tiempo para acá, como hace año y algo, ahora me florecen bellísimo. Fíjate, tenían que ser orquídeas. Qué belleza, Enrique. No, y mi color favorito. Bellísima, gracias. Bueno, que Bueno, esto quede como un reflejo. placer, Sí. un honor tenerte aquí, de verdad que Ay, qué bello. el tiempo de Dios es perfecto Sí. y bueno, me da demasiada alegría. Yo recuerdo en Ay, ese quiero momento que abrazarlo. supe que estabas embarazada, era como, ¡wow! Demasiada felicidad. Sí. Sé cuánto lo soñaste y ya es una realidad y No, las quiero. gracias por haber compartido este espacio. Gracias, Karen. No, riquísimo. Cuando quieran me vuelvan a invitar y aquí chachareamos porque temas hay muchos. Muchísimos. Sí. Y bueno, ustedes, Gracias. gracias por haber estado en este episodio. No olviden suscribirse, darle like, dejarnos un comentario. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Mamá Arcoíris.